qué demora tanto? Dale tiempo, no será fácil estar frente a la cámara con esa ropa. Y bien chicos, ¿cómo me veo? ¿Te ves bien? Genial, ahora se va a hacer chaquetear en su mente. Me da igual, ¿tienes la camisa? No voy a estar así todo el tiempo. Iré por ella, mientras que corra la intro. Sin importar cuántas veces tenga que aparecer, en cada capítulo tenemos una película que tiene una historia bastante prometedora. En aislamiento. La escapada de cumpleaños de 4 amigos se ve interrumpida cuando un extraño herido afirma que una epidemia en la ciudad ha convertido a la gente en violentos saqueadores. Al caer la noche, se dan cuenta de que el peligro es real y luchan por sobrevivir contra sus miedos más profundos. Hay que admitirlo, esto era bastante creativo, y no lo cumplieron. Cuando comienza la película, los problemas de la producción se dejan ver a primera vista, y esto hace bajar las expectativas de quien sea, en poco tiempo. Para empezar, toda persona que ha visto esta producción, da por hecho que es más privilegiado ver la película, con los subtítulos en pantalla. Esto se debe a que la mezcla de sonido, y la postproducción de audio, son lamentablemente incompetentes. Las voces de los actores, se escuchan como si estuvieran dentro de una cabina de audio. Y ok, es obvio que para las voces se graban en esos lugares, pero al no darles los efectos necesarios para que las voces coordinen, hacen que se vea poco lógico el entorno en el que se sitúa uno o varios personajes. Un ejemplo que te puede dejar claro, sería esta película. El escenario principal, está lo más decente creíble para la película. Tiene elementos detallistas que lo benefician como un patio de juegos en la oscuridad. Por desgracia, la iluminación y la dirección de la cámara, hacen que este efecto se pierda más de una vez. Varias veces el escenario se ve muy brillante, y a la vez, muy apagado, como para pensar que el día está pasando muy rápido en ese lugar. Las actuaciones dejan algo que desear en cierta parte de la película. Principalmente porque todos, no reaccionan como un ser humano como tal, y más cuando se trata de evadir el peligro. La historia principal, deja de ser llamativa después de cierto tiempo, debido a que las acciones de los personajes y las justificaciones de estos, hacen que la trama pierda el hilo de coherencia y lógica, entre más avance. Lo mismo pasa con los asesinatos. La mayoría de estos se expresan de manera superficial en pantalla, y cuando es momento de la ejecución, la escena se torna un momento gris y común para la historia. Cuando esto sucede, las expectativas pierden su efecto por completo. A base de esto, no es necesario explicar con detalle lo que esperarías en el clímax, pues termina ofreciendo el mismo formulario vago que ofrecen las películas que no quieren arriesgarse al menos un poco. Por esto, la película carece de algunos detalles que impulsan la historia en todo sentido. Se podría decir que hicieron el esfuerzo establecido cuando apenas estaban construyendo esta película. Pero al momento de entrar a la fase de grabar, parece que ese esfuerzo desapareció sin previo aviso. Ya se la saben, si le hubieran dedicado más tiempo, esto pudo haber funcionado bastante bien. Este puesto será nostálgico para los seguidores de la saga, simplemente por el antagonista. Masacre con pistola de clavos. Después de que una joven sea violada en grupo por una cuadrilla de trabajadores de la construcción, alguien empieza a matar a los miembros del grupo con una pistola de clavos. La película parece tener todos los elementos básicos para una producción de horror de los 80, pero algunos de estos no se ejecutaron como se debieron. Los personajes no son lo que promete la historia.
la mayoría son un grupo de personas desagradables, que fueron agregados para uso exclusivo del baño de sangre. Todo estaría bien, si no fuera porque las actuaciones son en su mayoría, demasiado forzadas. No son creíbles en los puntos clave de la trama, dando un resultado distinto al que se tenía planeado. Al ser una producción de los 80, la mayoría de escenarios fueron filmados en localizaciones reales, y al tratarse de lugares donde la naturaleza aparece, no se puede negar que el entorno brilla de manera positiva. La trama no se ejecuta bien después de cierto tiempo de película. Se explica que un misterioso personaje es una especie de justiciero que cobra venganza de una violación, pero ¿por qué lo hace? ¿Quién es él? ¿La víctima lo conoce? Estos elementos no se explican cuando se tiene la oportunidad, y no es de extrañar que la trama no funcione, o no vaya a la par en cuanto a lógica. El Vengador enmascarado posee una apariencia nada atemorizante, pero sí muy bien sospechosa. Tiene un traje militar, y un casco de motocicleta, mientras que su voz es alterada usando una especie de dispositivo. El truco ya se habrá visto, pero funciona lo mayor que puede en esta producción. Ahora vamos por lo más crudo de esto. Los asesinatos son simples y poco detallistas en esta ocasión. En casi todas, se tiene que involucrar la pistola de clavos, como si te quisieran dejar en claro que esa arma aparecería en la película. Lo malo de esto son dos cosas: repetir el arma en diferentes homicidios, pierde su gracia después de un tiempo y hasta te haces preguntar, si no era más viable que este enmascarado se consiguiera una pistola de verdad, u otra herramienta clásica para eliminar a sus víctimas. El otro punto sería, la cantidad de desnudez que aporta la película. Al investigar un poco, resulta que los distribuidores pidieron que se agregaran más elementos de este tipo, y que no se viera como una producción de terror, a pesar de declararla como tal. Ahora todo tiene sentido. La película la quisieron vender como una versión pornográfica para el público, y como ustedes saben, mostrar gente sin ropa es una forma sucia y patética de atraer al público. ¿Qué? ¿En serio dijiste eso? ¿Cuándo estás vestido así? Oye, no me culpes, yo no pedí esto en primer lugar. Pero tampoco negaste hacerlo. Ahora sí me las vas a pagar. Decía varias veces que el justiciero iba a matar a alguien, resulta que tal personaje tenía relaciones con otro personaje, y ni es necesario explicar a fondo, porque ya saben cómo se muestran este tipo de escenas, completamente censuradas. Por si esto no fuera poco, la película tiene uno de los clímax más olvidables que puedes ver en una película de terror. Carece de todas las emociones que deberían ofrecerte, y hace que todo el tiempo que le invertiste a la película es, y fuera, un desperdicio total. ¿Tengo algo más que decir acerca de esta sucia producción? Sí, el guión fue solo de 25 hojas. Reflejo muy bien lo que dije, y con esto, mucho menos interés tendrá la gente de darle una oportunidad a esto. Rara vez me encuentro con sugerencias bastante extrañas para agregar a la saga. Esta ha sido una de las más suaves. El hombre esqueletón. Un grupo mixto de agentes de las fuerzas especiales busca en el desierto a una criatura tipo depredador que ha estado en una ola de asesinatos. Desde la sinopsis, se revela la verdadera intención de la película. Intenta copiar la producción de Predator, ofreciendo una historia patética sin originalidad. El equipo que entra al bosque para encontrar la causa de las desapariciones es una combinación de comandos delta masculinos rudos y de mujeres guardabosques guapas. Su problema sería que solo saben hacer un truco. A lo largo de la escena, se la pasan corriendo o caminando por el bosque, disparando a todos los árboles que aparezcan. La lógica nunca está presente en esta historia. Cada rato la dirección no tiene sentido de acuerdo a la escena anterior, y la trama no tiene conexión cuando se intenta explicar algo acerca del antagonista. Los escenarios donde se involucran los edificios tampoco ayudan a la trama. Son poco convincentes cuando un grupo de personajes está presente en el lugar, y literalmente parece que son maquetas gigantes. Pocos de los asesinatos son decentes de ver, aún con la pésima iluminación y el maquillaje simple que les dieron.
Esos mismos homicidios resaltan un poco, pues la producción abusara en extremo, en colocar tanto muerto tirado en el piso. El punto más grave de todo esto, es el propio antagonista. Su aspecto es tan simple y corriente, que parece que fue sacado de una tienda de disfraces. Solo míralo, es una calavera con capucha. Ese no hombre, aunque si lo fuera se le perdonaría toda la película. A este me refiero. Se merece esas risas, porque la publicidad luce un poco más detallado, y en la película se deja ver el maquillaje que le pusieron al actor. Incluso un disfraz de sí mismo salió mejor, y eso, ya es pasarse de lanza. Y por si eso no bastara, después de un rato de verlo en pantalla, cualquiera notaría que el personaje estaría basado, o inspirado, en un jinete del apocalipsis, aunque nunca les funcionó sus trucos. En términos suaves, la película no ofreció lo que promete. Intenta ser una copia de otras producciones, pero no funciona después de cierto tiempo. La mera verdad, ni siquiera los amantes de las películas malas, soportarán ver los primeros 5 minutos de esta producción. No sé quién estuvo peor, el que creó esto, o el que lo aprobó. Proyecto Viper. Un transbordador espacial, se estrella con un organismo prototipo letal, diseñado para sobrevivir en cualquier entorno. Las únicas personas que pueden detener a la criatura son el agente del secretario de Defensa, y la científica que la creó. Se nota que se divirtieron creando esta cosa. La trama de la película es la genérica que, para el año que fue estrenada, fue tolerante de ver, pero que terminó siendo sobreexplotado, en la actualidad. La NASA, por no decir el gobierno, crean una criatura que llega a escapar, y siembra el pánico a la ciudad. Porque claro, su nivel intelectual es más bajo que el de un recién nacido. Los personajes son el típico grupo de idiotas que presentan en estas películas. Su toma de decisiones carece de lógica y credibilidad, que ni siquiera te dan una pizca de gracia. La más tolerante en este grupo, es la actriz Teresa Rosell, que tiene sus pequeños momentos a lo largo de la película. La dirección de la película es bastante aborrecible, a un nivel alto, que ni siquiera tiene coordinación las tomas que realiza la producción. Pues más de una vez, ponen escenas donde la luz no debería reflejar en cierto lugar. O que en momentos de persecución, los personajes ni siquiera aparezcan en plano completo, incluso de espaldas. Hablando de horrendo, el proyecto Viper no genera ninguna emoción ni sentimiento hacia el espectador, debido a los muy bajos efectos digitales que se les asignaron. Esto se refleja notoriamente mal cuando está acechando a una víctima. De hecho, a veces puede generarte un gran disgusto y náuseas al verlo, porque se mueve de forma errática, que literalmente lo declararías como un excremento movedizo. Por culpa de esto, la tensión y ambiente de terror nunca se ve reflejado en la película, y en vez de estar viendo una película de ese género, parece que estás viendo una de acción sobrenatural. Podría decir que esa es la única opción que tienes al verla, no debes mirarla como tal producción porque literalmente, no es lo que parece. Y si no es lo que ofrece, ¿para qué molestarse en verla otra vez? Dejaré a tu imaginación si este puesto es una casualidad, o algo más. Cosecha oscura. Un grupo de adolescentes va a una granja familiar heredada, solo para ser atacados por un espantapájaros asesino. ¿Por qué se me hace tan familiar? Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Por un momento se piensa que la película no ofrece algo distinto a lo ya establecido. Pero es curioso decir que mínimo la historia es decente, pero mal ejecutada. Por ejemplo, estarías interesado de que te hubieran heredado, en este caso, una granja. Podrías sacar provecho en varios sentidos, pero tienes un pequeño detalle. Quien te lo heredó, son tus padres, a los que nunca conociste en vida. ¿Lo captas?
Sabes que las cosas pueden resultar raras cuando no conoces nada del lugar o de las personas que te lo dieron. Y si tienes un poco de razonamiento, uno no aceptaría a la ligera siquiera pararse aquí. Los personajes son los mismos que hemos visto en películas de este tipo. Siempre terminan siendo un grupo de adolescentes que les falta oxígeno al nacer, y cuando se enfrentan a una amenaza, comenten cualquier idiotez como para llamar la atención. Las actuaciones están en un punto fijo entre desesperación y tolerancia. Los actores se toman en serio sus papeles en algunas escenas, mientras que en otras hacen el ridículo por petición de la dirección. El escenario, que en su mayoría es a campo abierto, sí expresa el ambiente espeluznante cuando la noche se manifiesta. Las tomas del sembrado de maíz son coordinadas adecuadamente, y hacen que el lugar oculte efectivamente algo siniestro. Parte de esto lo conserva el espantapájaros. Su aspecto es original desde una perspectiva básica. Es inquietante por primera vez, y su toma de decisiones es lo mayormente creíble. Esto hasta cierto tiempo, pues cuando se comporta como una persona común y corriente, pierde un poco ese toque que tiene. Los asesinatos son creativos en los conceptos, pero en la ejecución dejan algo que desear, por el hecho de que la cámara no va a la par de la escena, o que la iluminación perjudica en mostrar el maquillaje. Bien mencioné que la historia es decente, pero el problema central en esta ocasión, sería que la trama pierde el camino más de una vez, al centrarse en subtramas de los personajes que no son interesantes. Cuando se enfocan en ellas, el ritmo se desnivela alguna que otra vez, y el espectador pierde un poco el interés. De por sí, el final termina siendo confuso y abierto, ya que este espantapájaros tiene 2 secuelas más. Tal vez la película sea llamativa para quien la vea por primera vez, o para la gente que no ha visto muchas películas donde el espantapájaros ataca. Recomendaría verla, pero desde una expectativa baja. No es nada del otro mundo, pero creo que no hará daño verla, aunque sea una sola vez. Volvemos a presentar una producción que recibió muchos premios, pero que las críticas son mayormente negativas. El amanecer. Tras el asesinato de su familia a manos de su padre tras la Primera Guerra Mundial, una joven se va a vivir a un convento. Sin embargo, los demonios que atormentaban a su padre la persiguen y despiertan las pesadillas de su pasado. ¿Cuál es el problema en esta ocasión? Pues, la película escondió muy bien lo que tiene, detrás de una premisa muy llamativa. Estamos frente a otra película de exorcismos mediocres, que inicia igual como terminan. Sin gracia. La trama es difícil de seguir a un buen ritmo, debido a que cada rato, la película quiere agregar elementos de tensión a corta frecuencia, y hace que los momentos ya mostrados, no tengan una conexión fija en la historia. Por ejemplo, en cierto punto se habla sobre los orígenes del padre de la protagonista, y en unos 5 minutos, su historia pasa a segundo plano, porque se centran más en el lugar donde ella se encuentra. El elenco está compuesto por actores de nivel bajo, que hace ver a los personajes muy mal equilibrados. La audiencia hace un esfuerzo por creer que ven a personajes ficticios, pero es que en realidad la dirección, y las actuaciones no ayudan en nada. A pesar de que la historia es predecible, es bastante raro que casi la mitad de película, los sobresaltos no aparezcan constantemente, incluso cuando la escena lo está solicitando. Aunque también se agradecería de esto, porque los sobresaltos que aparecen, son muy flojos y no ayudan a crear una mejor escena. Se podría decir que el escenario es la única cosa buena en esta producción. Pues una vez más, al ser un lugar religioso, está muy bien creado para establecer un cambio radical, una vez que la maldad se manifieste. Bueno, la película terminó siendo un engaño para el público, ofreciendo algo completamente distinto a lo que estaba promocionando, y si bien esto se hace frecuentemente, la película fue construida de manera torpe, que terminó siendo olvidada, demasiado pronto. Un concepto sencillo, y aún no saben usarlo. Restauración. Durante las renovaciones del hogar, una joven pareja libera un espíritu que busca represalias. Para salvarse y liberar el espíritu, deben descubrir la terrible verdad. No recordaba que así fuera esta producción.
La película es otra de las tantas producciones que la originalidad no está presente. Los personajes no son creíbles en esta historia donde se involucran a los actos paranormales. Primero se enfatiza mostrar a un muñeco de un oso, tiene algo dentro, y de ahí comenzaría todo. Las actuaciones no son tan malas como se muestran siquiera en el tráiler oficial, pero sí son lo suficientemente malas para aburrir a quien vea la película. Este último punto se refleja más en la pareja protagonista, que la marcan demasiado amorosa, a tal punto de que dependerían del amor para detener a los espectros. Sí, guiño guiño. A medida que avanza la película, la trama se vuelve bastante floja, no aporta algo interesante para llamar la atención, y si bien varios elementos son clásicos del género, terminan por ejecutarse de la manera más simple posible. Por más que lo intenta, la historia no cambia el ritmo lento y vago que tiene, dejando en claro que no quisieron arriesgar nada ante un proyecto sin vida. Hablando de eso, los sobresaltos, el giro, y la atmósfera, no tienen ningún efecto cuando se muestran en pantalla. Debido al pésimo ritmo que tiene la película, estos elementos son muy predecibles, y al ejecutarse, nada interesante sucede. Y no es que me esté pasando de mamón, solo fíjate en esto, ¿cómo se le puede decir siquiera que esto provoque inquietud a la gente? En fin, la película es una gran tortura visual que es imposible no quedarse dormido después de los 10 minutos de metraje. Para evitar tu sufrimiento, la historia habla sobre el espectro de una niña que fue asesinada. El caso ya lo conoces, así que ve a disfrutarlo, y esta cosa, la puedes enterrar allá abajo. ...2020 fue un año difícil para todos. Y el cine, en lugar de ayudar, perjudicó más al entregar este proyecto. Regreso a la granja Splatter. 30 años después de los infames asesinatos de la Granja de la Muerte, en la zona rural de Pensilvania, los asesinatos en serie están de moda una vez más. Los asesinatos y lo corriente querrás decir. La película presenta una trama genérica que fue exprimida a más no poder en la década de los 90. Un grupo de adolescentes se van de fiesta a un lugar donde un asesino anda suelto, y los empieza a eliminar uno por uno. Será una idea cliché, pero a comparación de otras premisas, la de aquí es tolerante la mayor parte del tiempo. Se entiende que debido al bajo presupuesto, la película no tenía muchas opciones para crear efectos, y en caso de la fotografía, es muy notable que para las escenas donde involucran la noche, o el granero, pusieran un filtro de iluminación pobre para asumir que es luz lunar. No hubiera estado mal, pero la iluminación arruina el efecto y no es creíble el escenario. En esta ocasión, los actores se les nota el esfuerzo que le dedicaron en interpretar a sus personajes, para que fueran creíbles en pantalla. Algunos casi logran dar un resultado decentemente bueno, pero la dirección los presiona a romper esto, en interpretar al mismo personaje con una personalidad distinta, y hacen que la coordinación de la historia de sus personajes se desvíe en más de una ocasión. Los asesinatos son pobres en el mejor de los casos. Los conceptos ya fueron vistos anteriormente en otras películas, pero no son mediocres al punto de saltarse la escena. El maquillaje pudo haber quedado bien, si no fuera por el filtro que mencioné antes, que hace ver a la sangre, cual si fuera salsa roja. Como dije, la historia es tolerante en la mayor parte de tiempo, porque el guionista tuvo la consideración de establecer una conexión interesante de sus entregas pasadas. En esta ocasión, resulta que el asesino es el mismo de la primera película, quien estuvo viviendo en la granja, y eliminaba a los transeúntes que pasaban por ahí. Este elemento es de los pocos que benefician a la película, ya que siempre terminan por crear a otro personaje sin conexión a la saga, con un motivo poco justificado para matar a la gente, en este tipo de películas. Por desgracia, esto no dura mucho, porque el clímax y el enfrentamiento final pasan sin pena ni gloria cuando lo estás viendo, y la escena se vuelve aburrida hasta que se acaba. Esta película hubiera sido pasable para todos, si se le hubiera dado un poco más de tiempo para mejorar algunos elementos de la trama. No es recomendable que la vea alguien que ya sabe acerca del tema. Pero sí sería suficiente para las personas nuevas del género, ya que cumple con lo establecido, y podría ser interesante para ellos, por un tiempo. Alguien dijo una vez:
Si no sabes, no opines. Si no le sabes, no lo hagas. Esta película es un perfecto ejemplo. Romina. Un asalto impactante inspira una violencia horrible cuando un grupo de adolescentes se encuentra con una niña de su escuela mientras acampan en un lugar remoto. Trato de ser algo que no es, así de simple. Empezando por lo agradable, la película tiene un bello paisaje, que gracias a la paleta de colores, es llamativo e imperativo para la imaginación del espectador. Es decir, que al ver este escenario, puedes esperar cualquier cosa. No obstante, la trama quiere mostrar diferentes historias que no hacen conexión una con otra. Se nota que Romina intenta llevar a cabo una matanza, pero la dirección y el guión arruinan todo en cuestión de segundos. Resulta que la película está situada en el lago Cristal, y antes de que lo pienses, en ningún momento se revela ni se menciona si se trata del mismo lago Cristal donde se encuentra nuestro Jason. Romina es manipuladora todo el tiempo, pero el guionista no hace ningún esfuerzo por retratarla como una justiciera compasiva, después de que el personaje sufra de una violación. De hecho, este elemento ni siquiera tiene que ver con la historia, como si se hubiera puesto para generar un impacto al espectador, o que el personaje tuviera una justificación para la matanza que estaría realizando. Pero como dije, esto no tiene conexión con la historia, y fácilmente Romina pudo haber matado a todos, sin la necesidad de ese elemento sex. Absolutamente todos los personajes que aparecen aquí, tienen una personalidad detestable a nivel mayúsculo, que solo tienen una cosa en común: merecer ser asesinados. No bromeo, son castrosos durante el tiempo que están en pantalla, y nos llega a cansar esperar tanto a que Romina decida eliminarlos. Se agradece que los asesinatos sean conceptos llamativos, y en su mayoría originales para nosotros. No hubiera tenido quejas, pero la dirección no maneja la situación como se debe. Analizas lo que está pasando con un personaje, y en 5 segundos, ya está muerto. Por culpa de esto, el giro que quisieron presentar, se vuelve predecible cuando se ejecuta en pantalla. Además, ni siquiera es un giro interesante. Es uno de los que hemos visto millones de veces. Es bastante obvio que la película se inspiró en producciones que manejan de forma creativa el tema de la venganza o los trastornos psicológicos de una mente enferma. Sin embargo, la historia no está compuesta correctamente, expresa elementos que no deberían aparecer, y debido al ritmo lento, la película es una tortura visual a la que no aguantarás ver siquiera 5 minutos. Ojalá, y Jason no sea parte de esta historia. Si no, ya valió gorro. ¿Pensaste que en este capítulo no iba a hablar de los animales? Pues te friegas, porque es el turno de Super Croc. Un equipo de soldados debe impedir que un cocodrilo gigante, sediento de sangre, llegue a una ciudad cercana, mientras intentan evitar convertirse en presa de la bestia. Honestamente no tengo mucho que decir en este puesto, ya que tiene lo mismo de siempre, aunque... esta película tiene uno de los peores y más lentos inicios de toda la existencia. Entre 6 a 7 minutos tenemos a los personajes hablando durante una misión, donde deberían estar callados. El diálogo es aburrido en todo sentido, y aunque quieras, nunca dejan de hablar en los momentos menos oportunos. El montaje de la película no puedes tomártelo con seriedad, debido a que casi todo está hecho de forma digital. Debido a esto, los escenarios se ven pinches, e irónicamente, hacen juego con los efectos. Se agradece que el cocodrilo no tuviera un cambio genético como siempre lo hacen, para atraer al público. Y si bien lo único que cambia es su tamaño, no es irritable cuando aparece en pantalla. Esto solo se aplica cuando está solo. Si aparece con alguna persona, o en un escenario que no va de acuerdo con su formato, entonces sí se vería demasiado falso, incluso para un recién nacido. Ninguno de los personajes es interesante. Todos tienen las características simplonas de siempre, que terminan por aburrir al público, y lo único que levantaría el interés, sería verlos eliminados. En este caso, difícilmente se cumple esa petición. Debido a que los efectos vuelven a ser una molestia para nosotros, y los asesinatos ocurridos en pantalla, terminan siendo demasiado pinches. Cuando se enfocan en eliminar al cocodrilo, el guión establece momentos ridículos de los personajes, que en la vida real no se llevarían a cabo, ni aunque estuvieran drogados.
Por Dios, estamos hablando de las fuerzas del ejército, saben cómo establecer una estrategia para detener a alguien. Honestamente, lo único bueno de esta película es su publicidad en los pósters. Hacen que nuestra imaginación brille, y al ver la película, ese brillo se apague rápidamente. ¿Eres de los que les gusta ver gente hacer idioteces ante la cámara por más de media hora? Échale un vistazo a esta película, tal vez te agrade. Antes de que te vayas, si te gusta esta saga de vídeos, y quieres más secuelas en el futuro, por favor apoya cada uno de ellos, tanto los originales, como los remasterizados y recreados. Ya sabes que para continuar esta saga, pido únicamente un requisito. En el capítulo más reciente, solicito la cantidad de 50 likes, para dar luz verde a una nueva secuela. Además, si conoces de una película que merece formar parte de esta saga, puedes mencionarla en los comentarios, y si llega a aparecer en una futura entrega, serás acreditado por tu contribución. Has llegado al final del capítulo, de antemano te agradezco por llegar hasta aquí. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes recordarles una cosa. Esta saga continuará.